En esta oportunidad nos sentimos muy contentos de estar reunidos en este panel online con nuestro gran amigo y coach tributario Edgar Camarena, el cual lo hemos invitado para que comparta con nosotros hoy mucho conocimiento, mucha experiencia y mucha referencia acerca de lo que son las fundaciones de interés privado en Panamá y los cambios que se avecinan con respecto a beneficiario final y algunas cositas que podemos tener. Así que un gran saludo a todos los que nos escuchan por medio de las redes sociales, por medio de GoToMeeting también, y todas las personas que puedan tener por alguna razón algún tipo de interés en lo que son las fundaciones de interés privados en Panamá. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos ustedes y pues Edgar, se nos da un saludo a todos los que nos escuchan. Claro, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer, una tarde grata aquí entre amigos, conversando. Un tema que yo a lo mejor esto le puede ayudar, no ahora, sino en el futuro muy cercano, como el tema de las fundaciones de interés privado. Así que agradezco la invitación y hola amigos, espero que podamos seguir platicando en esta jornada. Ok, ¿qué es una fundación de interés privado? Empecemos por lo básico y después vamos a lo que es un poquito más complicado. ¿Qué es una fundación de interés privado? ¿Cuál es el propósito, por lo general, que las personas deciden tener propiedades o bienes en las fundaciones de interés privado? ¿Y cuál es el beneficio fiscal que hay realmente en la legislación panameña al utilizar esta figura? Es bueno verlo desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista tributario, para todas las personas que nos escuchan en este momento. Te agradezco. Bueno, en esencia, estamos hablando de una figura que ya está por cumplir prácticamente 25 años. Viene a partir del año 1995. Realmente lo que hizo la República de Panamá fue una copia tropicalizada de lo que eran este tipo de fundaciones o entidades en Europa, especialmente en el Principado de Liechtenstein, donde se utilizaba este tipo de esquemas más que nada para los ciudadanos de esos países. En Panamá fue traído principalmente en el año 1995 y tal como tú indicas, la importancia de la fundación se convirtió en un medio para poder proteger el patrimonio o los principales activos, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica. Importantísimo porque la fundación de interés privado es como un híbrido entre lo que sería poner tu propiedad en una sociedad anónima, que es comúnmente utilizada en Panamá desde 1927, versus ponerlo en un fideicomiso, que también es otra figura que más bien es un contrato. Entonces, la fundación de interés privado es para eso y te permite ese tipo de facilidad, poder contar con una serie de elementos que te permiten proteger. Y pensemos concretamente, el patrimonio puede ser una casa, puede ser una finca de verano, puede ser un automóvil, puede ser cualquier tipo de bien que tú tengas, el efectivo que está en una cuenta bancaria. Entonces lo que tú básicamente buscas es esa separación entre lo que son tus bienes versus la separación de los bienes de la fundación. O sea, el tema importante aquí es protección del bienestar tanto tuyo, que acudes a este tipo de figuras, como de los beneficiarios. Muy bien. Hay personas que utilizan las fundaciones para la titularidad de propiedades, inmuebles, locales comerciales, casas, igualmente para títulos, valores. Recientemente ha habido cierta legislación, me gustaría que nos conversaras algo de eso, que cambió un poquito o empezó a obligar un poquito más a las fundaciones a tener que manejar contabilidad o manejar algo de control para efecto de sus registros y que fue algo pues que definitivamente pues muchas fundaciones no le habían prestado atención a eso, pero sin embargo hubo un decreto con respecto a eso. Si nos hablas al respecto. Sí, antes de responder esa pregunta tenemos que tomar en cuenta que una fundación es para todas luces una persona jurídica, por tanto paga una tasa única ante el registro público, así que existe realmente corporativa y legalmente. Lo importante aquí es que tú como tenedor o básicamente fundador, por llamarle así, de este tipo de organizaciones, traspasas una serie de bienes que tú mencionas y que esos bienes son administrados por una junta fundacional
que posteriormente traspasa a un beneficiario. Pensemos en algo tan sencillo como un apartamento en determinado lugar de una parte de nuestro país, donde básicamente queremos, por ejemplo, heredarlo a nuestros hijos. Entonces, ese apartamento es administrado por esa junta cuyo miembro tú nombras, junta que es también fiscalizada porque hay contadores, auditores que pueden ser nombrados para la fiscalización de esa junta, y que al final tú redactas cuáles van a ser las reglas del juego, un reglamento, para efecto de cómo traspasar ese bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esencia? Tenemos una figura corporativa un tanto discreta, desde el punto de vista de que descansan tus bienes y básicamente el único que sabe de quién son esos bienes eres tú y la junta a la cual tú administras. ¿Qué ha estado pasando en los últimos años? Y yo creo que lo primero que tendría que remitirme un poco a la ley 23 del 2015, que es nuestra ley de antiblanqueo de capitales. Yo creo que por ahí empieza un poco la cosa, en donde básicamente esa ley va en búsqueda, una de sus principales funciones es ir en búsqueda de lo que se llama como el beneficiario final. En otras palabras, esta ley mandata que cuando tú tienes algún tipo de transacciones, operaciones con algún tipo de persona, excedente de cierto monto de dinero, tienes que hacer una debida diligencia. O sea, esa debida diligencia, ya sea simple o compuesta, debe poder llegar por lo menos a saber quiénes son los verdaderos dueños de determinadas operaciones o sus beneficios. O sea, aquí recordemos, y es importante validar que con una fundación yo puedo hacer operaciones de tipo, puedo comprar, puedo vender, puedo enajenar, puedo hacer una serie de cosas dentro del mundo, a pesar de que no es su constante los efectos comerciales. Yo puedo tener determinadas acciones de mi compañía dentro de una fundación de interés privado. Entonces, por ahí partimos, que algo que era discreto, que obviamente tenía un velo de carácter corporativo, ahora a través de la ley 23 se trata de esa revisión, tratar de llegar a los verdaderos dueños de esa fundación de interés privado. Y a eso yo agregaría dos eventos también muy importantes. Una ley que se aprobó en el año 2016, ley 52 del 2016, que es básicamente un tema de exigir registros contables a las fundaciones. Obviamente hemos hablado que las fundaciones manejan activos, pero a través de esa ley se mandata de que deben llevar registros contables. Entonces, imagínate, un registro contable nada para una propiedad que tú tengas, uno dirá, bueno, ¿por qué tanto formalismo en esto detrás? Pero al final lo que se busca es eso. Se ha ido avanzando hacia una realidad que es ir identificando a esa fundación, ir identificando sus formas de registro, hasta lo que tenemos hoy, que todavía no es una ley de la República, pero que se aprobó en tercer debate en la Asamblea, que es llegar a lo que es un registro único de beneficiarios finales. Entonces ya este es, como quien dice, algo mucho más elaborado, donde una fundación que de repente no realiza operaciones gravables va a tener que registrarse, va a tener que inscribirse, va a ser visible a la administración tributaria de sus operaciones de compra y venta que ésta pueda realizar o la que realice en forma virtual. Entonces es un llamado de atención en este caso a aquellos que forman parte de una fundación de interés privado, de que, como quien dice, están siendo vistos desde el punto de vista de lo que realizan, aspectos tributarios, ¿por qué no? Y hay que tener ciertos cuidados dentro del marco de estas leyes que te acabo de mencionar. Sí, vemos, Edgar, de que hay una tendencia a mayor fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos. Y definitivamente este tema de las fundaciones, este tema de sociedades offshore, hoy día se ha convertido como algo del día a día, más de lo que es la administración o la Dirección General de Impuestos o la DGI en Panamá. ¿Qué podemos hacer nosotros para recomendar a las personas que hoy día ya tienen constituidas sus fundaciones en cuanto a no mezclar, o como muchas veces te he escuchado y como recibo tanto tus talleres y tus seminarios, no contaminar la fundación? Porque es fácil contaminarla en una economía como la nuestra, porque compran, venden, de momento hay fundaciones que están recibiendo alquileres, de momento hay fundaciones que están recibiendo hasta honorarios.
¿Qué consejo le podemos dar a las personas que nos escuchan por las redes sociales, igualmente por GoToMeeting, de cómo es la mejor forma de que las fundaciones no se contaminen fiscalmente y que no haya repercusiones para sus beneficiarios? Lo primero es tener un conocimiento claro de cuál es el alcance de la norma. Hablamos un poco de los aspectos fiscales, pero desde el punto de vista fiscal es muy común escuchar a las personas decir, bueno, como una fundación de interés privado, ella no está obligada al pago de impuestos, no hay una organización hacia declarar, pero no hay nada completamente incierto en cuanto a eso, porque la verdad es que la fundación es otro instrumento, otro esquema corporativo que de realizar operaciones tal como tú indicas, contaminantes o gravables, créeme que va a ser cualquier contribuyente mortal y silvestre que pueda ver allá afuera. Entonces, es muy importante primero tener el conocimiento de que una fundación como tal provee blindaje, no puede ser fácilmente secuestrado o embargado sus bienes. Obviamente, si realiza dentro de lo que es el marco de la ley, definitivamente que si va en contra de la ley, entonces definitivamente que ese velo corporativo se levanta. Pero lo que hay detrás en términos tributarios es básicamente la facilidad de transferir bienes sin el pago, por ejemplo, de impuestos de transferencia, y que las fundaciones de interés privado, ¿para quiénes son? Son para personas naturales, nacionales o extranjeras, pero que tengan bienes que se originan en el exterior. Y eso es lo que se conoce comúnmente como renta de fuente extranjera, y si lo queremos ver un poquito más sofisticado es lo que es una función offshore, o sea, ingresos que vienen, cuyo origen es externo. Entonces, bajo ese panorama es importante saber que ese es el aspecto principal de la fundación, tener ingresos externos, dinero, bienes, que al ingresar no van a ser sujetas al impuesto sobre la renta. Y por otro lado también saber que las fundaciones de interés privado son para efectos de administración, como hemos dicho, y que no es para realizar operaciones comerciales. En la medida en que realizan operaciones comerciales, ellas tienen que hacer su declaración de renta y procederán a pagar su impuesto como toda sociedad al 25% comúnmente. Entonces, evitar contaminarla, revisar, poner la casa en orden, qué actividades estoy realizando, qué tipo de relaciones con partes vinculadas estoy realizando, porque incluso está el tema de precios de transferencia que incluso las alcanza, pudieran alcanzarlas también. Entonces, revisar con consultores qué tipo de operaciones estoy, qué tan expuesto estoy en un momento dado, cuáles son las ideas o funciones que yo tengo, que estoy haciendo con esa fundación. Entonces, es un poquito recomponerse, repensar si realmente el instrumento de la fundación me está sirviendo para algo y, en cierta manera, adecuarnos a las nuevas legislaciones, porque definitivamente que lo que viene es fiscalización, revisiones, leyes que lo que buscan es ver qué hay detrás de ciertas operaciones. Claro, el concepto de la administración de las fundaciones está consignado en su reglamento. ¿Okay? Hemos visto rápidamente los beneficios, hemos visto el blindaje que representa la Fundación Panameña, hemos visto lo que representa en beneficios fiscales y que realmente pues, es una herramienta, como muy bien lo dicen, ¿no? Pero ese reglamento es la voluntad de sus protectores. Así es. Y de sus fundadores. Muchas personas definitivamente cuando adquieren los servicios legales para efectos de esto, los abogados les recomiendan un reglamento y le construyen un reglamento. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunos reglamentos y nos damos cuenta que pues, estos reglamentos son muy importantes que queden muy bien definidos a nivel de administración y más bien una especie de herencia, porque es casi que igual que un testamento. ¿Qué nos puede decir al respecto de esos reglamentos para que sean legales, empezando cuál es el procedimiento y si hay la posibilidad de cambiarlos eventualmente, porque uno como protector o padre de familia puede de que tu voluntad de heredar cambie dependiendo de X situaciones o agregues personas ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos puedes dar para efecto de lo que es ese reglamento interno de las fundaciones de interés privado, que es muy importante porque toma relevancia, lógico, cuando los beneficiarios principales o los protectores ya no están? Exactamente. De hecho, es la mayor bonanza desde el punto de vista estatutario que tenga la fundación, porque lo que es públicamente visible
es esencialmente la carta fundacional, los estatutos generales, por llamarlo así, de la fundación. O sea, ese reglamento al cual tú haces alusión es un reglamento o un documento privado, o sea, no es del acceso público y, tal como dijimos al principio, son las reglas del juego que tú le pones a tus beneficiarios o a cualquier entidad que tiene relaciones con esa fundación para realizar lo que tú como fundador quieres que se haga. Entonces, eso te permite a ti, por ejemplo, en cierta manera, determinar los bienes, agregar bienes, quitar bienes, regresar bienes que antes eran de la fundación a ti como fundador. Y va mucho más allá, porque incluso quien administra ese reglamento es una junta fundacional. ¿Y quién es el que en su momento dado, como diríamos aquí en Panamá, quita y pone o da dedazo o sin dedazo? ¿Quién va y quién se queda en esa junta? Eres tú mismo como fundador o como fundadora. Entonces tú tienes esa flexibilidad que de repente no tienes en otros instrumentos, una sociedad anónima, una junta de fideicomiso que va a un abogado o a un banco, una sociedad que en un momento dado. Entonces en la fundación tú puedes ser mucho más flexible, puedes adaptarte mucho más a los cambios y puedes hacer cualquier tipo de modificaciones que tú tengas. Lo que sí que obviamente la ley 25 indica qué es lo que en términos generales debería ser la estructura de un reglamento y que obviamente se convierte en un instrumento que deberá ser respetado por auditores, consultores, abogados, porque obviamente es la voluntad en sí de ese socio fundador. Sí, y protector, ¿no? Y protector, así es. Bien, ese blindaje que hemos hablado, ¿cuándo se cae de una fundación? ¿Cuándo una fundación realmente pierde esa protección que hemos hablado? Cuando uno de sus integrantes, por alguna razón, es investigado o es... ¿Por qué? Porque realmente en la práctica es que muchas personas mandan los activos a la fundación, mandan muchos activos a la fundación, pero muchas veces esos activos tienen problemas por alguna razón. Entonces, háblanos un poquito al respecto para que todas las personas que nos escuchan estén claras de que la fundación, siempre y cuando esté todo en norma, esté bien, es protectiva, es lo mejor que existe y es una de las mejores cosas que tiene Panamá. Sin embargo, ¿cuándo puede entrar? Porque hace unos años atrás me acuerdo que hubo un fallo de un juez acá donde recuperó títulos, propiedades y todo lo demás de bienes que estaban dentro de una fundación, pero ahí sí había unos temas legales que el juez consideró. ¿Qué nos dices al respecto? Claro, el blindaje, tal como tú lo indicas, ese velo sobre la cual se cubre la fundación obviamente es idóneo, es importante, pero no debe ser interpretado como básicamente darse una situación como que estás por encima de algún tipo de ilícito. O sea, los ilícitos en su momento dado serían, como quien dice, por llamarle coloquialmente, la kriptonita de ese blindaje. Sería muy difícil evitar la penetración por parte de ilícitos. Podemos empezar por ilícitos básicos y es algo que comúnmente se menciona. O sea, si por ejemplo uno del fundador, digamos, está transitando en su automóvil y comete una infracción de tránsito, es indudable que no pensaríamos que no se va a investigar al conductor, por mucha fundación que exista, porque hay un ilícito, una infracción de tránsito menor. Claro. Pero lo que estamos hablando, por decirlo así, en grandes ligas, es que a la hora de poner la casa en orden, tenemos que proteger de cualquier tipo de ilícito en el manejo de esos activos. Y pensemos en activos no solamente en la casa, en la residencia, sino en inmuebles, en los dineros, y sobre todo porque hay dos grandes flagelos que se ciernen sobre los bienes de una fundación que hay que tener mucho cuidado. Uno de ellos obviamente es el tema del blanqueo de capitales y el otro gran tema es el tema de la defraudación fiscal. Lo interesante aquí es que ambos, o por lo menos la defraudación fiscal ya en Panamá es un delito precedente. Entonces no solamente sería juzgado por el manejo de esos activos, sino que esos activos en un momento dado no tributaran, pudiera en su momento dado también generar el umbral de la defraudación fiscal, que es de $300,000, y cuidado, y termina siendo juzgado por dos delitos en forma consecutiva. Entonces es muy importante aquí, por un lado, transparencia en cuanto al flujo de esos activos. Es muy importante las debidas diligencias, conocer el origen de esos activos, qué operaciones sustentan esos activos,
pero también es importante saber, como arrancamos al inicio de esta presentación, poder revisar también si esos activos tributan o no. Ya hemos dicho que por lo menos el tema de la renta de fuente extranjera implica no tributación por el mismo principio territorial o de fuente que tiene nuestro país, pero a veces no tenemos muy claro cuál es nuestro esquema de cumplimiento, y esta palabra toma un elemento fundamental porque el cumplimiento implica que yo necesito estar seguro o debo asegurarme que estoy cumpliendo con la legislación vigente. Entonces, cuidado con esto también. Claro. A todos los que nos escuchan en vivo por medio de GoToMeeting, si tienen alguna pregunta, la misma plataforma tiene una opción de chat, así que pueden mandar su pregunta vía chat allí y con mucho gusto acá se las contestamos. Edgar, ahora tocaste un punto muy importante, el tema de la defraudación fiscal. Es una ley reciente, nosotros no teníamos eso tan tipificado hasta que salió esta ley y veo mucha gente preocupada por el tema, hablaste del umbral. Si nos puedes hablar un poquito acerca de la defraudación fiscal para que veamos nuestro mundo de hoy. Por eso cuando promocionamos este tipo de actividades hablamos, el mundo nos cambió, el tema es que todos no nos hemos dado cuenta hasta dónde, ¿no? Nosotros tenemos una ley que realmente trastoca muchísimo y que fue el año pasado, que es el de la defraudación fiscal. ¿Qué nos puede decir, Edgar? Sí, claro. Obviamente lo primero, y es muy importante asegurarnos que el tema de la defraudación fiscal no es un tema novedoso dentro de nuestra legislación, siempre ha estado presente. Lo único que ha variado un poco es la sanción penal. De hecho, la defraudación fiscal siempre fue manejado como un delito administrativo, pero siempre también tuvo la opción por parte de la administración tributaria, en su rol de juez y parte, de incluso poder poner o privar de libertad a una persona. Nada más que eso nunca se hizo por efectos de la misma legislación también. Entonces, a partir del año pasado, con la ley 70 del año 2019, obviamente que es nuestra ley patria en materia de defraudación fiscal, y por todos los tipos de presiones que recibimos internacionalmente por las listas de diferentes colores y diferentes sabores, definitivamente accedimos a tener un marco legal que manejara el tema de la defraudación fiscal, tanto penal, y mejorara un poco el tema de la defraudación fiscal administrativa. Entonces, es muy importante tener claro los tipos penales que a veces hablan los abogados dentro del marco de lo que es nuestro Código de Procedimiento Tributario, porque nuestra ley es como una carta abierta en blanco endosando qué es defraudación fiscal a lo que es el Código de Procedimiento Tributario. Y para no hacerlo muy complejo, debemos comprender de que la defraudación fiscal implica tres posibles conductas. Hay una posibilidad de que tú no pagues nada de impuestos, o sea, reduzcas tu base imponible al 100%. Puede pasar de que tu base imponible sea parcial y pagues una parte mínima de ese monto de impuestos, o algo tan común que a veces sucede de demorar el pago de un impuesto, porque mira, no tengo flujo de caja en su momento dado, quiero pagarlo dentro de un año. Eso también son conductas contempladas dentro de la defraudación fiscal. Sin embargo, es importante aquí señalar que la defraudación fiscal tiene una característica que no tenía en el pasado, que es el tema del dolo. Para poder en su momento dado ser incriminado por la defraudación fiscal penal, es importantísimo el tema de que las autoridades prueben que existe una intención, una maquinación, un dolo de poder realizar este tipo de actividades. Y una vez que ese tipo de actividades son iguales o sobrepasan el umbral, cuando hablamos del umbral es un monto de referencia de $300,000. Es un tema que en muchos países se nos critica, porque defraudación fiscal es tanto el que es de $100,000 como el de 3 millones. Sin embargo, en Panamá es el único país que yo conozco a nivel de legislación, por lo menos tributaria, que hay un umbral que te dice si la defraudación es penal o si es administrativa. Pero bueno, eso es parte del folclore nuestro de querer incorporar esta figura. Entonces, bajo esas conductas, bajo la situación de dolo, entonces esta norma trae como consecuencia de que se prive la libertad de una persona en un plazo de 2 a 4 años aproximadamente, que es lo que tenemos actualmente en el marco penal. En el marco penal, o sea que por ese tipo de situaciones ya una persona puede ir presa o ser restringida de su libertad. Bien, regresando al tema de las fundaciones, hay muchas fundaciones que son tenedoras de fideicomisos.
me he encontrado con muchas personas que dicen, bueno, yo quiero hacer una figura con el fideicomiso porque yo deseo que el dinero que yo le dejo a mis hijos lo maneje alguien, que no lo maneje ellos. Y me he encontrado situaciones también donde, porque es algo familiar, o sea, si vemos la esencia de una fundación de interés privado, es la forma con la cual algunos padres quieren dejar organizado el futuro económico de sus hijos, que son los beneficiarios. Ese es el primer escenario, ¿no? Pero también inclusive hay beneficiarios que no pueden ser parte de la familia, que también están dentro de ese paquete, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a fundaciones y fideicomisos? Esa figura, ¿hasta dónde es posible hoy? Igualmente también, si son sujetas de crédito las fundaciones en las relaciones bancarias. Sí, obviamente el tema de, como lo llaman nuestros vecinos, la fiducia, es algo que ya prácticamente está incluso desde la ley de 1 del 94, incluso es anterior a la fundación. Por eso yo decía que era un híbrido entre una sociedad anónima y lo que es el fideicomiso, que al final el fideicomiso es algo un poquito más formal, porque la misma fundación puede ser la forma idónea para poder traspasar bienes a tus beneficiarios sin que pase por la mirada de un juez en su momento dado que decida a quién repartir los bienes, porque ya existe la figura de la fundación. Entonces, vuelvo y reitero, el mecanismo del fideicomiso de repente es un poco más formal. Veo que tienen fines muy similares, pero obviamente la fundación, como quien dice, gana por varios metros, porque en el fideicomiso lo que tengo es un profesional de derecho, pudiera ser una entidad fiduciaria, correcto, es la que administra los bienes y obviamente me cobra a mí, pero en la fundación es algo un poquito más hogareño, porque yo soy el que en un momento dado determino quiénes son los que van a administrar mis bienes. Pero igual hay fundaciones que manejan fideicomisos también. Es una forma alternativa, aunque yo vería que es como una repetición se traslapan un poco las figuras. Y solamente también quisiera decir que el tema de los fideicomisos a veces no es solamente testamentario, o sea, pedimos un préstamo actualmente para comprar un auto, hay un fideicomiso. El banco no le interesa, en caso de que tú no pagues, quedarse con el carro y venderlo, eso no es su core business, como se dice. Entonces, la fiducia sí ha ido incrementándose en grandes partes. Pero igualmente la Junta Fundacional puede manejar los fideicomisos que pueda tener el fundador, si así lo destina, ¿no? En cuanto al tema que mencionas de las referencias bancarias o créditos que pudiera en un momento dado tener, sí, la fundación es una persona jurídica, puede solicitar préstamos, así como puede enajenar bienes, como puede dotarse de obligaciones, así que obviamente el banco en este caso lo que le interesará para poder dar un crédito a este tipo de fundaciones es ver un poco las generalidades del mismo fundador o protector, porque obviamente ahí es donde descansa la confianza crediticia. Exactamente, más que el tema de las operaciones de compra y venta, porque la fundación no tiene el objetivo de comprar y vender. De repente otro elemento sería el tema del activo que posee también, que pudiera ser. Incluso ahí hay un tema, porque el tema de los bancos con activos que tienen las fundaciones, o sea, ¿cómo tú puedes crear un préstamo sobre un activo cuando tú no puedes embargarlo como banco? ¿No? O sea, ahí crea una situación un poco de fisuras. Si fuera banquero, de repente no me atrevería a crear un activo de una fundación como colateral, porque siempre se me va a accionar el blindaje, o sea, nunca voy a poder acceder en caso de que la fundación no me pague, eventualmente. Así que hasta ahí llega el tema también del blindaje y hay que tener cuidado con eso. Claro. ¿Cuál es el impacto que tienen las fundaciones en cuanto a las normas de precio de transferencia, que hoy son comunes, y lo que es la vinculación? Hoy día todos nuestros países estamos entrando en normas de precio de transferencia. Eso definitivamente ha frenado muchas empresas cómo operaban y han tenido que cambiar. Háblanos un poquito de eso, de empresas vinculadas, precios de transferencia, y háblanos un poquito cómo se puede contaminar una fundación fácilmente en medio de este tipo de situaciones que son muy comunes y lamentablemente cuando se dan, ya se hicieron las transacciones y resulta que después hay que ver cómo se echan para atrás porque se cometieron algunos errores.
Exactamente. Aquí, si vamos a hablar de precio de transferencia, es el caso concreto del siguiente. O sea, yo soy tenedor de las acciones de varias empresas, vamos a decir aquí en Panamá y en el extranjero. Entonces, yo no me quiero complicar con tener varias empresas bajo mi paraguas, sino lo que yo creo es o una holding comúnmente, o creo una fundación de interés privado que esté por encima, o que sea una holding, por decirlo así. O sea que en esa fundación básicamente que no vende, no compra, que de repente tiene activos, tiene otro activo que es de mucho valor, que son las acciones de todas las empresas. De las empresas que tiene, claro, familiares. Exactamente. Y que esa fundación incluso es beneficiaria, si tiene las acciones, del elemento más requerible que son los dividendos. O sea, le va a ingresar gran cantidad de dinero en concepto de dividendos cada vez que mis empresas tengan utilidades y que las distribuyan a esa fundación. Entonces, tenemos una fundación que tiene un poder político, social, sobre diferentes sociedades, ya sean locales o internacionales. Entonces, ¿qué termina aquí pasando? Que obviamente esas sociedades que forman parte de mi grupo familiar o corporativo, en Panamá, obviamente el tema de precio de transferencia son convinculados al exterior, así que en primera instancia ese sería un primer paso. Pero, por ejemplo, en una fundación podría verse impactada por el tema del precio de transferencia, producto de una legislación que salió recientemente también el año pasado, que fue el decreto 46 del 2019, en donde se exige un reporte que se conoce con el nombre de reporte país por país. Reporte por país por país es un reporte que preparan las holdings. O sea, son empresas que tienen la capacidad de consolidar todas las sociedades de un mismo grupo. Entonces, un poco en el ámbito internacional de la OCDE, estos países quieren mayor visibilidad. O sea, al final es un tema de visibilidad de diferentes órdenes. Entonces, le han exigido a este tipo de empresas holdings o cabezas de sociedades que reporten, imagínate, sus ingresos, sus gastos, sus utilidades, cuántos empleados tienen, cuánto de impuesto a la renta pagan en cada una de las jurisdicciones, cuánto es el impuesto que han pagado versus el impuesto que tienen devengado, cuáles son sus principales activos. Entonces, algo que era completamente confidencial, como lo es la contabilidad de su propio, ahora queda completamente abierto a la administración tributaria donde está registrada esa fundación de interés privado. Vamos a decir, si fuera aquí Panamá y yo tuviera acciones de diferentes empresas en Centroamérica, entonces cada país de Centroamérica estaría sometido a presentar estudios de precio de transferencia, presentaría informes, aquí en Panamá también haría lo mismo, pero la de aquí de Panamá estaría revelando una serie de información que es muy operativa y que en su momento dado, cuando llega a manos de la administración tributaria, se evalúa o incluso se comparte con otras jurisdicciones, se pudiera ver que, obviamente no quiero decir que esto es lo que pase, pero si se verifica o se comprueba que hay una erosión a la base imponible de determinada jurisdicción, es una llamada de alerta que pudiera incluso llevar a la administración a alcanzar a determinada jurisdicción, ¿no? Entonces imagínate, aquí ya entonces se concatena el tema de que, bueno, aquí debiste haber pagado más impuestos, no pagaste, retrasaste, y eso ya entra en lo que habíamos hablado anteriormente, que es el tema de la defraudación fiscal. Este nuevo reporte, que es de exigencia, es a partir del año 2019 que se tiene que hacer país por país. Mira que este reporte, la obligación a nivel internacional o el estándar, dice que tú debes reportar el año anterior antes del 31 de diciembre del siguiente año. Okay. Entonces, Panamá entró en este tema del reporte país por país, reportando para el 31 de diciembre del 2019 la información del año 2018. O sea, vamos a hacerlo concreto, toda acá holding, toda fundación de interés privado que consolida aquí en Panamá, o sea, que es la empresa final aquí en Panamá, y que tiene 750 millones de euros a los valores de enero del 2015, deberá presentar su información del 2018 antes de este viernes. ¿No? Entonces, antes del 31 de enero. Antes del 31 de enero. Obviamente la fecha inicial era el 31 de diciembre, pero se dio una extensión
por el cierre de periodo, lo más seguro. Y pues, también porque es la primera vez que se está presentando este tipo de reportes. Entonces, en este caso particular, imagínate una fundación que hipotéticamente tuviera esos niveles de ingresos, no va a tener un contador, no va a tener un sistema de consolidación que va a poder dar esa información. En tan poco tiempo. Exactamente. Entonces, eso también representa una situación limitada. ¿Qué opinas, esto yendo un poquito hacia el marco, ¿no? Hemos salido de la fundación, hemos hablado de sus generales, hemos hablado de los cambios últimos, pero estamos altamente regulados en Panamá. O sea, Panamá ha entrado en una línea de regulaciones desde el año 2018, desde los intangibles, en los decretos que se dieron a fin de año, los que se dieron en el 2019. Esto definitivamente Panamá está corriendo, claro, porque hay una presión con respecto a todos estos temas. Se cambió los beneficios fiscales que había sobre las zonas especiales, también. Y prácticamente ante todo esto, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo tú ves a Panamá con tantas regulaciones que ha tenido que absorber? Y ya lo último, que es el tema de beneficiario final, me gustaría escuchar tus opiniones, ya que veo mucha gente preocupada por ese tema del beneficiario final, de la superintendencia de sujetos no financieros, de que va a entrar en ejecución. Es verdad, el presidente todavía no lo ha firmado a esta fecha, pero eso lo va a tener que firmar en algún momento. Creo que en una semana o 2 semanas tenemos el reporte del GAFI. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso para nosotros tener un marco más general de lo que es nuestra realidad como sistema de corporaciones y de fundaciones aquí en Panamá, y si estamos dejando de ser competitivos o no? Así es, la lectura que yo me llevo es que realmente la historia y lo que hemos estado viviendo es una especie como de péndulo, en donde, si te acuerdas, en los años 80 era muy común hablar de disrupción o de desregularización. O sea, la gente decía, bueno, si la cosa no es muy complicado, y déjalo así, porque así funciona. Entonces, siempre se nos hablaba de que los precios, recuerda al padre de la economía moderna que decía que había una mano invisible que en su momento dado era la que fijaba el precio, pero esa mano invisible tenía que darle lo más libre posible. O sea, no podías interactuar con esa mano, hacía lo que le diera la gana, por decirlo así. La mano del mercado era la que definía en su gran momento. Pero obviamente ese péndulo ya está de regreso, y lo que tenemos es, tal como tú dices, un exceso de regularización. Yo estoy bajo el concepto de que un exceso de regulación mata regulación. O sea, ¿qué quiere decir esto en términos sencillos? De que esto crea cierta apatía en el inversionista, y hay que verlo desde esa perspectiva. Crea la posibilidad de falta de interés de poder invertir o de seguir con los mecanismos. Alguien de repente diría, bueno, ¿por qué tengo tantos estamentos, tantas sociedades? ¿Por qué no creo una que sea más sencilla? Porque al final te está azotando con una serie de regulaciones que, oye, no te están ofreciendo mayor tipo de garantía. Entonces, sí pienso que hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente nosotros somos un país pequeño, estamos constantemente siendo bombardeados, retorsionados por listas. Entonces debemos tratar de, en cierta manera, sacar un poco el aspecto soberano, pero hasta donde sea esto posible, ¿no? Y lamentablemente las normas que vienen para el 2020 no ayudan mucho, como la que mencionas, que fue incluso trabajado con el mismo colegio de abogados en sesiones del pleno de la asamblea, en donde lo que vemos es, bueno, ahora necesitamos un registro de esos beneficiarios finales, cosa que obviamente no es nueva. Los países del Caribe, comúnmente conocidos como paraísos fiscales, ya están yendo hacia esa dirección. Entonces yo veo, por un lado, no solamente la apatía del inversionista, veo cierto cuidado por parte de los profesionales, porque el tema de las sociedades no es un tema solamente de los dueños, es un tema de contadores, es un tema de abogados, es un tema de economistas. Entonces todo el mundo está, como quien dice, de que, bueno, si me van a estar investigando, si yo voy a salir salpicado por algún tipo de situación que a veces desconozco, entonces preferiblemente, mira, pongo palito o cierro y apagamos la luz y vamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese elemento, y a eso se le agrega de que regulación no solamente decirte en el carrito que tienes que montarte y tratar de ir por ese camino, sino
regularización también implica las sanciones, que obviamente pareciera que quieren ejemplarificar o que sean ejemplares para muchos, y obviamente no hay bolsillo que soporte semejante presión en la parte más sensitiva del cuerpo, que es el bolsillo de los profesionales y de las empresas que pudieran verse de cierta manera impactadas por esto. Hay un punto que conversaba con algunos clientes y es verdad, el beneficiario final en Panamá ha habido que declararlo siempre frente a los bancos. O sea, eso existe hace años. O sea, las acciones del portador son imposibles. En ningún banco, en ningún pacto social puedes tener eso en el mercado formal. Igualmente, cuando vas a solicitar gestiones con el gobierno, como son licencias de operación de áreas especiales y todo lo demás, tienes que decir quién es el beneficiario final. O sea, sí ha habido regulaciones donde el beneficiario final hay que decir quién es. Claro, este proyecto de ley ya va a otra fase, que es un registro en donde va a estar en manos de una oficina pública, una superintendencia, en donde va a haber. Entonces, yo pienso que la desconfianza entra allí. La gente de momento confiaba más en el banco, en decir quiénes son los dueños de las acciones, pero lo que no confía la gente es en que una institución va a tener el nombre de los accionistas finales, y no porque estos accionistas tengan algún tipo de prontuario delictivo ni nada de ese tipo de cosas. Hay otro tipo de problemas civiles por los cuales mucha gente protege su nombre de las acciones. Entonces, este es un temita que pues veo es de mucho análisis, pero creo que hay mucha desconfianza. Exacto. Definitivamente nuestras autoridades, y así lo dice la ley que sí ya es de la República, la existencia de una superintendencia de regulados no financieros, obviamente descansa sobre la base del principio de reserva, el famoso secreto profesional, en donde sus funcionarios están, como quien dice, dentro de ese paraguas, pero obviamente a nadie quita lo que tú acabas de mencionar. O sea, en papel se puede ver muy bonito, pero definitivamente el día de mañana ese funcionario puede compartir información con uno que otro, imagínate, con la competencia, que sería completamente letal. Letal, exactamente. Hay temas de seguridad, ciberseguridad. El tema de la seguridad es un tema. Si Panamá se ha visto fuertemente impactado por el tema de papeles de Panamá, y fue un tema de que se bajó la información, ni hablar de los Wikileaks panameños, sin decir nombres, que de momento se han dado. O sea que hoy ya estamos viviendo una época donde la información privilegiada o privada puede ser pública en cualquier momento. Entonces, pienso que lo que es este proyecto, la gente se está muy preocupada por eso, porque no lo vean como una mala, o lo vean como una mala decisión o que algo no adecuado. No, el tema es qué normas van a regular la seguridad de esos datos, qué normas van a regular esa privacidad, y sobre todo de que los datos van a ser bien manejados por la entidad que los maneje. Pero es algo que pues veo hoy día, muchos sectores de inversión están muy a la expectativa, abogados también, con respecto a este tema. Inclusive las multas para los abogados se incrementaron en el tema de la gente residente para efecto de esto. Sí es bueno saber cuál es la génesis, por qué razón se está presionando tanto en esta vía. ¿Qué piensas? Pienso que obviamente el tema también parte por un prisma de que obviamente Panamá a lo largo de los años se ha vuelto altamente competitivo. O sea, para nadie es un secreto que nosotros como país somos competencia nociva, letal para muchos países de la región. Entonces, yo creo que podemos ver mucho el tema de lo transparente, lo bueno, pero seamos concretos en una cosa: nosotros competimos de tú a tú con países, con mercados de las grandes ligas, y pudiera estar pasando que esos países están manipulando ciertas hegemonías con el propósito de debilitar el sistema que tenemos actualmente. Lamentablemente estamos en el juego de los gigantes, de los grandes, de los dioses, y nosotros no somos ni siquiera semidioses para actuar dentro de ese mercado. Entonces, cuidado, y es una agenda intencionada, pero aún así, si es intencionado, comparto contigo, la desconfianza campea dentro de nuestra orden. Panamá incluso ha tratado de dar los pasos. O sea, mira, el año pasado también se aprobó una ley de protección de datos. O sea, es algo también que no teníamos muy regulado,
y que lamentablemente tiene fecha para 2021 para iniciar su acción, pero tiene el tema de tratar de que si yo tengo tu nombre como cliente, tengo que tratar de preservar la información que yo tengo de ti, tengo que darte acceso a la información que tú me estás dando, y si yo no cumplo con eso, obviamente vienen las sanciones, pero también eso se replica el hecho de que si se sabe que tú no tienes una política de protección de esa información, eso te puede perjudicar no solamente a nivel local, sino regional y mundial. Claro. Entonces, Claro. Las autoridades están viendo mucho ese tema. La inversión en seguridad ya no es de 4 o 5 palos, sino que ya tiene que ser de varios miles. Y eso es lo que al final va a terminar garantizando tu competitividad, porque nadie va a confiar en ti si tú no inspiras, como lo dice el mismo precepto bíblico, no solamente ser la mujer del César, sino también aparecer. Claro. Tenemos empresas o clientes que son de ciberseguridad y lo veo que no les da el tiempo para la cantidad de cosas que están atendiendo ahorita. Se han tenido que fusionar para poder tener capacidad, para poder atender el mercado ahorita, porque está el tema del robo de información, que es algo pues que se está dando. Bueno, ya entrando en la parte final de este panel, que ha sido pues muy nutritivo desde el punto de vista de información fiscal y apreciaciones muy importantes y de alto nivel, aquí con mi coach tributario Edgar Camarena. Terminemos dándoles algunas recomendaciones con respecto a las fundaciones para el mejor manejo más eficiente fiscal y financiero contable de las personas que nos escuchan. Si tienes una fundación de interés privado, ¿qué recomendaciones te queremos dar, Edgar? Lo primero, yo creo que démosle sustancia, démosle músculo al tema, tengamos claro para qué tenemos esa fundación. Obviamente ya hemos dicho desde el minuto 1 de que ellos te permiten a ti la protección de tus bienes y te permiten el traslado un poco más expedito a tus beneficiarios. Si ese es el fin, si el fin es proteger también para poder brindar ese tipo de servicio a un ser querido, estamos en buen camino. Pero no solamente bastan las buenas intenciones, no es solamente la cartita a Santo Claus de lo que yo quiero realizar, sino que tengo que también darme la dosis de protección. De hecho, la palabra protector aparece dentro de la ley de fundación. Los protectores eran, vamos a decirle, aquellos caballeros que ejercían cierto nivel de blindaje sobre otras personas, eran los que cuidaban básicamente a los líderes del pueblo. Entonces, es importante, por un lado, tener sustancia, es importante rodearse de los profesionales que te asesoren, es importante la parte de lo que los americanos llaman el accountability, o sea, la rendición de cuentas es fundamental en la fundación. Para eso, entonces, tienes que hacer uso de normas contables, de información financiera, también sería una constante importante. Exigir también que un profesional realice una auditoría a esos estados financieros que tú estás presentando, donde reposa información altamente sensitiva. Revisar los temas de cumplimiento tributario, no necesariamente desde el punto de vista de que la fundación es una entidad que no paga impuestos, sino verlo operación por operación, transacción por transacción, qué paga, qué no paga, cuáles son las implicaciones que eso tendría desde el punto de vista del monto tributario, que en su momento dado pudiera generar algún tipo de fricción o de falta de entendimiento con la administración tributaria. Son temas que deben darse dentro de la agenda. El tema que acabamos de mencionar también de la protección de la información, el cibercrimen, cómo se puede combatir, que no solamente es tratar de evitar situaciones, en el tema que obviamente previó en el tema de los Panama Papers, sino tratar de en cierta manera, establecer políticas. O sea, yo puedo ser muy bueno estableciendo procedimientos, pero si no hay una política, no hay un mandato por parte de la alta dirección, y eso no tiene que ser necesariamente una fundación. Obviamente los que están abajo no van a seguir la instrucción, sí. Realizo instrucciones que no van de arriba hacia abajo. O sea, las fundaciones no se levantan de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces es muy importante hacer uso de esos mecanismos, y sobre todo eso al final nos da el beneficio de la transparencia, de que lo que estamos realizando es transparente, pero también es lo que realmente queremos
finalmente se logre, se consiga. Ok, bueno, yo creo que hemos cubierto muchos de los temas básicos de lo que son las fundaciones de interés privado. Yo nada más agregaría a lo que dijo Edgar, lo que somos padres que tenemos que dejar patrimonio, hagamos nuestro reglamento, estudiemos nuestro reglamento. En el día de ayer estaba con una familia mexicana que casualmente pues tiene patrimonios en Panamá y en México, pero el de Panamá decidieron a través de una fundación, y esta familia le damos el mismo consejo que le acabamos de dar. O sea, hay que sentarse, planificar muy bien en que cómo vamos a dejar ese patrimonio a nuestros hijos. Esa es una herramienta que nos da la ley en Panamá, lo que es la fundación, una herramienta para yo poder hacerlo de forma ordenada, de manera participativa y de manera porcentual. En donde, claro, podemos tener beneficios mientras estamos juntos en familia, pero una vez la familia se disminuya por diferentes razones, en este caso el fallecimiento, ya las cosas están previamente establecidas. Y eso evita conflictos, evita de que los hermanos dejen de verse como hermanos, que dejen, porque ya no va a haber quien los equilibre, porque ya los padres no van a estar, o uno de los padres no va a estar. Entonces, es el momento de trabajar esos reglamentos bien. Y si hay que incluir gente que no es de la familia en el reglamento, se incluye. Y eso es algo que hemos recomendado siempre a las personas cuando están en el tema de construcción de reglamento. Y que contemplen también todas las personas que son beneficiarios segundos, como son los hijos de los beneficiarios también. En este caso, hay familiares políticos también, que he visto que están incorporados dentro también, también lo incluyen dentro de las fundaciones. En fin, las fundaciones es algo muy dinámico, es algo muy bueno, pero tiene que hacerse bien. Y hay que buscar, como dice Edgar, una asesoría de que nos ayuden a que de momento mi reglamento esté bien, sea entendible, que cualquier persona lo entienda, no nada más yo, sino que pues legalmente sea entendible por un juez o por quien sea si tiene alguna objeción, porque igualmente un reglamento se puede objetar. Así es. Como cualquier documento que se hace un testamento se puede objetar. Entonces, lo que uno tiene que hacer son cosas que no sean libres de interpretaciones que de momento se puedan objetar o que se puedan decir, no, eso no es. Así que gracias a todos los que en este momento nos ven por GoToMeeting, que en la conferencia online. Muchas gracias a los señores Echeverría, a la señora Lucía, muchas gracias a Jorge, que también estaba por ahí, a Nacham también, que entró hace un momento, y toda esta gente pues que se conectó con nosotros, y todos los amigos que nos ven por las redes sociales, en donde sabemos que todas estas cosas que hemos conversado les ayuda a aprender las alertas y a hacer cambios dentro de sus fundaciones de interés privado y entender mejor lo que es la figura del beneficiario final. Así que, coach tributario, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias también por estar con nosotros aquí. Y esta es la persona con la cual nosotros hemos trabajado en los últimos años y ha sido el soporte de mucho en la especialidad tributaria, en donde hemos podido avanzar y poder ayudar a nuestros clientes. Que pasen un buen tiempo. Muchas gracias.